A ver si no se hace muy largo el video, y pues si se hace y tienen interés de verlo hasta el final, pues les aseguro que voy a tratar de explicar lo que me provoca, lo que me hace sentir esta columna que publicó el día de hoy Jorge Cepeda Patterson. Vamos a leerla y vamos a leer también muchos comentarios, no solamente de los que están aquí en el tweet donde él la compartió, sino comentarios que le dejaron muy acertados en la propia página de Milenio. Son varios que creo que vale la pena leerlos, porque le ponen los puntos sobre las íes. Es una barbaridad lo que dice Jorge Cepeda Patterson, es una locura, y es una muestra muy clara de cómo durante el actual gobierno hay periodistas paleros, irresponsables, chayoteros, cínicos, que le están limpiando el estercolero a sus amos. Este es uno de ellos, y lo hemos nombrado siempre como un servil de la transformación de Cuarta. Esto no es periodismo, esto es propaganda, esto es adular a los delincuentes que están en el gobierno. Dice Jorge Cepeda: la nota roja se ha convertido en nota política, misiles seguros para atacar a la 4T. Sin embargo, la percepción de inseguridad ha bajado entre la población. Algo no funciona en la estrategia de medios de los críticos y la oposición. Ahora leemos la columna. Yo publiqué un tweet ahora mismo sobre esto, cuando terminé de leer la columna. Lo acabo de poner hace 2 minutos y decía: simplemente no puedo con esto. Vaya nivel. La percepción de seguridad vale pito, porque la realidad es apabullante. A ver, son 200,000 asesinatos en 6 años, como nunca en la historia. Estos periodistas son un cáncer, son un asco. Vive México días de horror, y eso es real. No nos inventamos nada. Hay especialmente un comentario que dejaron en la nota que me parece muy bueno sobre el tema estadístico, que es a lo que alude Jorge Cepeda Patterson. Ahora lo vemos. Fíjense lo que dice. La voy a leer completa y después los comentarios. Al margen del flujo de malas noticias sobre el gobierno de la 4T que comentaristas y prensa crítica puedan encontrar, cuentan con un recurso que han creído infalible: la llamada nota roja, convertida en nota política. Es la zona de reserva en la que siempre encuentran los misiles para las jornadas flojas. A razón de 70 muertos por día, basta seleccionar los casos más sangrientos o las extorsiones más indignantes para mostrar a un país en llamas. Quiero hacer un comentario aquí nada más y ya después no interrumpo hasta terminar de leerla. No son 70 muertos por día el promedio. No. Eso es lo que presenta la Comisión Nacional de Seguridad en el reporte diario. El número de asesinatos en el país anda arriba de los 81, 82. Cuando ya los presenta el Secretariado Ejecutivo, un mes después, anda en razón de eso. Entonces ya de principio aquí está considerando 70 y le está quitando 10. Claro, porque si no, no cuadra lo que dice más adelante. Pero bueno, continúo. No importa que la tasa de homicidios haya descendido. Sobre esto es que pongan mucha atención, porque hay un comentario que destruye lo que dice este tipejo. No importa que la tasa de homicidios haya descendido por 3er año consecutivo, o que a fines del sexenio de Enrique Peña Nieto los criminales saldaban el día con 86 asesinatos promedio. Total, el hartazgo de la opinión pública y la información presentada sin contexto cumplen a cabalidad el propósito de los críticos. No pretendo señalar que la violencia y en general la inseguridad pública sea un problema menor, ni mucho menos. No, que va, no. Ni quien piense eso al leer su asquerosa columna. Más allá de las estadísticas hay un efecto acumulado por tantos años de indefensión de los ciudadanos, una exasperación real. Durante su sexenio, Peña Nieto abordó el problema mediante el sencillo expediente de no abordarlo. Entre otras cosas, al conseguir un conveniente pacto de silencio con una muy aceitada prensa, evitar la nota roja para no recordársela a la opinión pública,
fue juzgado por editores, columnistas y dueños de los medios de comunicación como una actitud responsable y de buen gusto, una deferencia al público para no regodearse en los incidentes del México violento. Una deferencia que obviamente desapareció con López Obrador. Lo que era mal gusto, publicar las crónicas de ejecuciones y descabezados, se convirtió en apreciada munición política imposible de desaprovechar. La nota roja pasó a convertirse en protagonista indispensable de las portadas de los diarios y las cortinillas de noticieros en radio y en televisión. ¿Que no se acuerda que López estaba chingue todos los días, pidiendo, casi suplicando que dejaran de publicar este tipo de noticias? Lo mismo que hizo Peña Nieto. Él lo decía, diario. Ah, pero lo magnifican. Ah, pero son alarmistas. Ah, pero son amarillistas. Todos los días estuvo chingue con eso. Parece que Jorge Cepeda Patterson no se enteró. Dice, pero de alguna manera con López Obrador sobraba material para la crítica de parte de sus malquerientes. El mandatario y sus mañaneras, sus dichos y procederes tan contrastantes con el perfil presidencial que el sistema había canonizado, ofrecieron el parque necesario para alimentar un cuestionamiento mordaz y sistemático. En otro texto habría que abordar las razones por las cuales la cobertura tan negativa por parte del grueso de los medios no hizo mella en la imagen de López. Yo sé por qué. Se llaman programas sociales. Esa es la respuesta, y no nos hagamos pendejos. La gente, por 2,000 pesos, es capaz de callarse, y cuando les llamen del INEGI, oiga, ¿y se siente más seguro ahora? Sí, mucho más. Porque piensa la gente que si hablan en contra del gobierno, les pueden quitar sus 2,000 pesos. No nos hagamos pendejos, es así. Y con esta dura realidad ganaron una elección. Haciendo eso. Que no salga ahora Jorge Cepeda Patterson con que no sabía. Los altos niveles de aprobación con los que terminó, o los índices de votación cercanos al 60% el pasado verano, muestran inequívocamente que los medios de comunicación fueron incapaces de incidir en la opinión de la mayoría de los mexicanos, lo cual llevaría a pensar que A, carecen del alcance que dicen tener, o B, tienen alcance pero la gente no cree en ellos. Yo estoy seguro que la gente sí les cree. O C, una mezcla de las dos razones anteriores. El hecho es que la realidad que han difundido los medios en los últimos años no coincide con la realidad que perciben más de la mitad de los mexicanos, no. Lo que percibe más de la mitad de los mexicanos es violencia e inseguridad. Siguen chingando con que son 36 millones y eso es mayoría. Están idiotas. Somos un país de 130 millones de personas. 100 millones de ellos son mayores de edad. 100 millones. Quiere decir que por lo menos 66 millones de ellos no perciben esto, pero siguen con lo mismo. Algo similar podría estar pasando con el tema de la violencia. Según el INEGI, el porcentaje de la población que considera insegura a su ciudad alcanzó su cota más alta en los últimos trimestres del gobierno de Peña, con 76.8%, pero comenzó a bajar a lo largo de todo el sexenio de López hasta llegar a su última lectura, 59.4% en el segundo trimestre de 2024. Una progresión que camina en sentido inverso a la creciente cobertura y exposición de la violencia por parte de los medios. Curiosa paradoja, entre más hablan los medios de inseguridad, menos inseguras se sentían las personas en nuestro país, a juzgar por las encuestas a población abierta realizadas por el INEGI. Quizá esta aparente ironía deja de serlo cuando observamos la actitud de la población con respecto a las instituciones. Los guachos y los guachos con disfraz merecen la confianza de alrededor de 2/3 de los mexicanos, mientras que más de la mitad no tiene confianza en los medios de comunicación. Es decir, pese a la insistencia de los medios en la omnipresencia de la violencia, los principales responsables de combatir la criminalidad no pierden credibilidad. Por el contrario, son los medios quienes despiertan una creciente desconfianza. A este pendejo se le olvida que llevan 6 años lavándole las manitas a los guachos, lavándoles la carita, blanqueándolos. Se le olvida.
Es bastante pendejo Jorge Cepeda Patterson, bastante pendejo, o muy vivo. ¿Qué nos dice todo esto? Sus conclusiones son una belleza. En primer término, lo que nos está señalando es que el uso político o propagandístico de la violencia no ha surtido efecto. Seguramente es muy efectivo para predicar a los conversos. Los lectores críticos de la 4T encontrarán en ese despliegue de sangre e inseguridad motivos renovados día a día para su indignación, pero eso no está afectando a la percepción de conjunto por parte de la sociedad, ni modificando las simpatías políticas, o más decisivo aún, la intención de voto de los ciudadanos. Se llaman 2,000 pesos, Jorge Cepeda Patterson. Eso es lo que está pasando en un país con millones de pobres. Ahí está la explicación y es muy sencillita. La moraleja de todo esto es pertinente, porque en los primeros días del sexenio de Lady Rebsamen la explotación de la nota roja se ha acentuado y supongo que la inercia política acelerará esa tendencia. El perfil científico de Sheinbaum, las capacidades profesionales de ella y de su equipo les harán menos susceptibles a la crítica fácil y anecdótica con la que los medios se cebaron en el caso de López. Material encontrarán, desde luego, pero será menos abundante que en el sexenio anterior, en el que críticos y opinadores generaron un antagonismo personal respecto a la figura presidencial, alimentado por ambas partes. Hay que decirlo, y fíjense, les voy a confesar algo. En estos 15 días del gobierno de Lady Rebsamen, aunque ya anda festinando el fin de la violencia, hay más notas de violencia que a finales del sexenio de López. Por lo menos aquí ya hemos aportado las nuevas ejecuciones extrajudiciales, 17 personas. Hagan de cuenta que una al día. En los últimos días, los escándalos políticos del momento han experimentado el consabido ascenso, auge y caída para desaparecer una semana más tarde. La sobrerepresentación, la adscripción de la Guardia Militar a la Sedena, y se encuentra en proceso la reforma judicial, pero no así el tratamiento estridente de la violencia que, a falta de otras cosas, ha adquirido un protagonismo político sistemático día tras día. Yo más bien aquí diría que a falta de paz, a falta de seguridad, pues es lo que hay todos los días. Que puede haber otros ingredientes en el contexto actual de México, pero que todos los días hay violencia. Por eso todos los días se habla de violencia, de actos terribles de violencia. Dicho lo anterior, dice el pendejo es evidente que la inseguridad pública constituye un reto mayúsculo para el nuevo gobierno. ¿A poco? Al margen de las estadísticas, es evidente que en algunas regiones el empoderamiento del crimen organizado es inadmisible. Algunas regiones, me suena como hay un municipio chiquito allá en la sierra de, no sé, de Pueblo Quieto, de Chinches Bravas. Es que es de locos. El país está completamente en llamas y este güey sale con que algún lugarcito, una regioncita. No, bueno. La inseguridad no es un bote que el gobierno pueda seguir pateando para más adelante, y no lo ha hecho. No. Lady Rebsamen lo ha encarado explícitamente con una propuesta ambiciosa. Esa es la misma de López. Contra esa estrategia habrá de ser valorada a partir de resultados, no de coberturas interesadas en la provocación y explotación del miedo. ¡Órale! Entre otras cosas porque los medios ya invirtieron en ello un sexenio sin éxito. La prensa crítica siempre es necesaria en una sociedad, a condición de ejercerla de forma responsable y ponderada. Ensangrentar los titulares no parecería ser la mejor manera. Pinche periodista, entre comillas, tan más arrastrado. Pero me fascina cómo lo hacen pedazos en los comentarios. Fíjense, vamos a leer algunos, más para que vean. Dice Francisco Javier: ¿sí se fijó alguna vez o lo quisiera corroborar, señor Patterson, en las gráficas que el mismo Obrador puso de los homicidios de varios sexenios para comparar? Al final del sexenio de Calderón había un claro descenso en los mismos, el cual continuó durante el comienzo del de Peña.
Esto cambió cuando Peña, al igual que Obrador, quisieron voltear a otro lado esperando que el problema se resolviera solo. Y esto solo empeoró las cosas. Durante todo el sexenio de Calderón siempre se le recriminó la violencia y las muertes. Siempre se le achacaron a él. Ahora resulta que con López y ahora con Claudia, los muertos siguen siendo responsabilidad de Felipe y del infaltable Genaro. Esto es una realidad, ¿eh? Y ustedes ven las gráficas. Ahora, eso no le quita responsabilidad al genocida Calderón. Él fue el que nos metió en esto. Dice esta otra persona: no sea usted ingenuo y mentiroso, señor Cepeda. Aún con la manipulación de las cifras que ha efectuado el gobierno de la 4T, esconde el número real de desaparecidos e incrementa el número de casos culposos. Los 200,000 casos dolosos no se tienen ni en los países que se encuentran en guerra. Por favor, hay que tener un poco de decencia. Postdata, y no crea que aplaudo a los gobiernos anteriores. Es que este es un argumento contundente. 200,000 homicidios dolosos. A ver, ¿cómo puede hablar de que la situación está mejor y que viene a la baja y que... No, la percepción medida en una encuesta no es la realidad. La realidad son 200,000 homicidios, 50,000 desaparecidos. Fíjense, este comentario es el que les decía. Quien entiende un poquito de estadística sabrá lo que dice Alan García. Fíjense, le pregunta: ¿has visto peleas de box en las que el ganador a 12 rounds perdería si fuera a 15? Ojo con lo que dice. Te lo explico para que no te hagas el tío Lolo y quieras engañar con tus análisis. Ojo, si fuéramos un país de 300 millones de mexicanos, la tasa no se habría detenido y la tendencia continuaría en aumento. Hay 3 clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Quien entiende un poquito de estadística sabe que lo que está diciendo Alan García es real. Es real. ¿Por qué se detuvo la tasa? Porque se mide por cada 100,000 habitantes. El país no tiene un incremento tan amplio de habitantes cada año como para que esta tasa por cada 100,000 habitantes se mantenga constante de por vida, ¿no? Miren, si México tuviera hoy 300 millones de habitantes, la tasa seguiría subiendo. La tendencia seguiría al alza, pero se detiene porque somos 130 millones de habitantes, no hay más. Más o menos subirá a 1 millón al año o algo así, y ahí por eso se detiene. Estadísticamente esto es muy lógico. Luego acá hay otra, es que son varios. Dice Cepeda: hay días en que sueles entrar en razón y otros te sale lo chairo. Lo que comentas hoy está lejos de ser verdad. Desde Calderón y Peña había comunicadores como Pedro Ferriz, Loret, López Dóriga y no se diga Broso, que en su programa llevaban un conteo de los muertos de cada sexenio. Casualmente llega el PG y los que te acabo de mencionar los sacan de sus programas. Lo que tú pides es que todos se conviertan en la jornada, que está al servicio del Estado, y eso no va a pasar. Hablas como si en Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y muchos estados más no pase nada. El PG con sus mañaneras no se cansó de decir puras mentiras, que el país estaba en paz y que todo el mundo era feliz. El PG fue el peor presidente que ha tenido nuestro México, dice Luis Maldonado. Y luego acá le recuerdan algo. ¿Cómo te gustan las estadísticas? ¿Cómo explicas? Más bien le dice, como te gustan las estadísticas, ¿cómo explicas que 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México? No creo que sea culpa de Calderón. Tienes la desvergüenza de señalar el atroz ajusticiamiento de un presidente municipal de la capital de un estado como que se maximizó su gravedad. Pero si quieres hacemos revista a las tropas. 1/3 del país está controlado por el crimen. La canasta básica sufre incrementos indiscriminados por el cobro de piso a productores, asalto a transportistas y cobro a los vendedores al menudeo. Hoy sale la nota que el AMPA tiene garitas aduanales y el ejército
dando abrazos al por mayor. Si esto no es un gobierno paralelo, explícamelo con naranjas, por favor, tiene mucha razón. Y sí, hoy salió una nota, déjenme ver, esta. Es increíble. El crimen organizado tiene sus garitas paralelas para extorsionar a la gente. Y dice este pedazo de animal que vamos bien. En fin, bueno, de acá se lo acaban, ¿no? Se lo acaban. Luego, en los comentarios de la misma, aquí le dicen, o sea que ahora se tendrían que callar como momias, lo que le dice Alfredo Lecona, que se vea bien que estos propagandistas son cómplices del borrado de desapariciones del narcoestado militar, que se vea la fosa clandestina que tratan de decorar para el régimen. Ya se detuvieron los homicidios, dicen. Cabrón, nada más que pararon el contador de personas desaparecidas, y llevábamos 116,000. En el sexenio de López, más de 50,000. ¿Dónde están los muertitos que ya se detuvo en la tasa, en la tendencia? Pues ahí en fosas clandestinas. Si estas personas fuesen encontradas, nos asustaríamos, de verdad, de la tasa de homicidios del país. Hagan un ejercicio básico. En lugar de 200,000, saquen la tasa por 250,000. Para que se den cuenta cómo no se detuvo. Le dice Giorgelio, cuando la realidad no se puede transformar, se lucha por la percepción, y eso no es una victoria. Le dice este otro, chinga tu madre, la inseguridad es real, no es un invento de los ciudadanos o medios para desprestigiar a tus amos. Están matando mujeres y niños, más de 1,000 muertes en solo 2 semanas, 1,500. Dice esta Greñalda, sí caray, ¿cómo se le ocurre a una niña de 8 años, a un adolescente de 15 y a una enfermera atravesarse entre las balas de los militares, nada más para desprestigiar a la 4T? No se vale. Dice Regina, date una vuelta por Culiacán, a ver si se te bajan hasta los huevos. Ande, límpiele los muertos a esta estrategia fallida. Lo que pasa es que los que votaron por Morena son los delincuentes, ellos están felices. Con hambre no se va al súper ni se escribe. El gruñido de las tripas se ensordece la razón bajo su ruido estruendoso. Lo que no funciona es la estrategia de seguridad, de morenarco. Van por el 7º año y está peor que nunca. A ver, sin irnos más lejos, ustedes lo saben, está peor que nunca. De verdad, yo no puedo con esta nota que publicó Patterson. Yo lo he leído muchas veces desde hace mucho tiempo. Esto es lo más mierda que ha escrito en su vida. Es una ofensa a la gente muerta de miedo en muchas regiones del país. Es una ofensa a las víctimas. Es una ofensa a los últimos homicidios terribles, a las ejecuciones extrajudiciales del ejército, a las víctimas de desaparecidos, a las buscadoras. Es una ofensa a todo el pueblo de México. Es que este güey es un puerco. Les prometo que no vuelvo a leer una nota de este asqueroso sujeto. Nunca más. No vale la pena. A veces uno quiere creer que van a reflexionar lo que están haciendo. Pero cuando se dedican a tratar de limpiarle la mierda a los políticos, se convierten en sujetos completamente deleznables. Qué asco de tipo, de verdad, qué asco de tipo. Asco de sujeto.